Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un placer y un agrado dirigirme a todos ustedes por este medio y poder continuar en la medida de lo posible y de la mejor manera desarrollando todos los contenidos que aún nos hace falta para complementar lo que el plan de sociología política eh, demanda en su proceso de profesionalización. Para mí es un enorme placer volverme a dirigir a ustedes y lo hago gracias a la colaboración de los representantes del curso Sociología Política 2, que me están apoyando para poder utilizar estos instrumentos, estas herramientas que son bastante nuevas para mí, pero que creo que con el transcurso de la práctica lo vamos a poder usar. En esta ocasión quisiera trasladarles primeramente a su conocimiento cuál es la idea metodológica que vamos a seguir en lo que resta del tiempo que nos vamos a tener que conducir mediante este tipo de recursos técnicos. Vamos a tratar de hacer una integración entre las cuestiones lógicas históricas, es decir, lo que se ha construido a partir de la experiencia y a partir de la histórica conceptual con respecto a los problemas relacionados con la política como una forma de expresión y que surge dentro de las relaciones sociales. Para ello nos vamos a apoyar en documentos, en videos seleccionados para los distintos contenidos que vamos a desarrollar y las interacciones a través de este medio para poder ir creando una integración de todos esos conocimientos en base a la forma en que ustedes me vayan cuestionando con elementos que nos permitan entender e integrar de una mejor forma los conocimientos que hemos adquirido antes con los que vamos a venir con el tiempo. De tal manera de hacer una integración de conocimientos, procedimientos y al final poder crear un análisis desde las diversas perspectivas que nos piden los contenidos de la materia. En este caso, pues tendríamos que hacer un pequeño análisis actual también de lo que es la estructura social, las relaciones sociales y cómo emergen formas políticas de expresión como un resultado de esta dinámica contradictoria muchas veces que se producen en las relaciones sociales. De eso va a tratar de hoy en adelante prácticamente la segunda unidad. Inicio haciendo un pequeño recuento para, como digo, pasar de lo lógico histórico con lo lógico concreto, es decir, cómo suceden ahora esas relaciones sociales y cómo expresan la política. Voy a iniciar haciendo un pequeño recuento desde la antigüedad y voy a partir hablando un poco del filósofo griego Sócrates. Sócrates es el primer filósofo al que se le adjudica la intencionalidad de querer establecer cuáles son los elementos que dinamizan y los objetivos que se persiguen dentro de una relación social, dentro de un determinado contexto y construcciones políticas, económicas, culturales, etc. Sócrates plantea entonces de que el ser humano tiene una responsabilidad para con los demás, y es saber ver la verdad, para de esa manera actuar con responsabilidad frente a la construcción del imperativo que es el que debe de guiar todo ser humano en sociedad bien común. Y ahí ya tenemos una primera definición de para qué son, que deben de surgir a partir de las relaciones. Como ustedes saben, Sócrates tuvo como discípulo a Platón. Platón, más complejo, mucho más acucioso, sí intenta dar explicaciones con respecto al origen de las expresiones sociales de poder políticas que se producen en la sociedad. Y él plantea la existencia de dos mundos. Un mundo ideal, de donde se derivan todas las motivaciones intelectuales que son captadas y expresadas por los
seres humanos en las expresiones de la realidad constituida dentro de lo que más tarde vamos a conocer como polis, es decir, ciudad. Después de eso tenemos al siguiente filósofo que da sus aportes. Antes se me olvidaba, Platón tuvo la gran, digamos, el aporte para empezar a diferenciar los tipos de regímenes que deberían de existir y que existían hasta el momento de su construcción de lo que era la famosa política. Y él plantea que existen ciertos modelos de gobierno basados básicamente en la construcción de oligarquías, aristocracias, monarquías, pero todas estas deben de estar conducidas a partir de lo que son las relaciones que surgen de personas con una gran capacidad intelectual. Para él los sabios, los nobles eran los que deberían de estar frente a este gobierno. Aristóteles no se queda atrás y también construye su propia clasificación de gobierno, solamente que Aristóteles lo hace desde una perspectiva eminentemente ética, de tal manera que él los califica entre buenos gobiernos y malos gobiernos. Así conocemos que para Aristóteles está la democracia, la demagogia, la tiranía, la oligarquía, como formas de expresión que reflejan cómo él construye esa visión de clasificación de los gobiernos. También en Roma encontramos expresiones que intentan dar ya una clara explicación de cómo se deben de entender las relaciones entre lo que son los hombres y lo que es la estructura política organizada en ese entonces, que es el Imperio Romano. Tenemos a Cicerón entonces, que es a quien le debemos de reconocer el acuñar el término de república, para explicar que la república está formada por las reuniones de los hombres que intentan construir la justicia y defender su interés. Es decir, ya es una tipificación bien clara de las relaciones sociales y de la política como expresión de estas relaciones. Pasado ese tiempo, con la caída del Imperio Romano, nos llegamos rápidamente hacia la parte donde predomina la escolástica, es decir, la enseñanza a través de las escuelas que diseña la Iglesia católica en ese entonces, y donde transmite todo el acervo de conocimientos construidos y logrados por los humanos. Uno de los principales pensadores que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo se va a construir la explicación de las relaciones sociales y la política como tal, está planteado en su tesis de las dos ciudades, la ciudad divina y la ciudad terrenal. La ciudad divina es producto del amor de Dios, mientras que la sociedad terrenal es producto de la conciencia que los seres humanos van adquiriendo de ese amor de Dios y que lo tratan de concretizar en la expresión de la ciudad terrenal. Allí empezamos a tener ya el origen del predominio de la teología en la explicación de las diversas relaciones sociales que se traban en las determinadas sociedades de ese modo. Ese largo tiempo, al que muchos le llaman oscurantismo, por las proximidades de 1200, del año 1200, empiezan a surgir ya los cuestionamientos del poder unímodo del mundo. En Inglaterra empiezan a exigirse ya ciertos paros de parte del poder constituido con respecto a la propiedad privada y con respecto a ciertos derechos de las personas relacionadas con su libertad y con otras expresiones que van creciendo en la medida de que también se va creciendo la idea de que este mundo está regido no solo por leyes de carácter divino, sino que también hay derechos que se van construyendo a partir de ese origen de la esencia, digamos así, divina de la existencia del ser humano aquí en Pasamos ese periodo con una serie de formulaciones en materia de lo que son los derechos de las personas. Llegamos al periodo de lo que es el humanismo.
en donde quizás la expresión más importante que debemos de revisar en eso es el Renacimiento. Una mezcla de desarrollo cultural con nuevas tesis políticas en donde despoja Maquiavelo, planteando el concepto de política, quitándole todos los dogmas religiosos que reinaban en las explicaciones con respecto al origen de las voluntades de los seres humanos. Y así como Maquiavelo va perfilando entonces las perspectivas de entender a la política como un hecho real, pragmático y necesario, más allá de las divinidades que le adjudicaban antes, pero también va perfilando las funciones que debe desarrollar un Estado humano. Ahí ya tenemos el primer anclaje de lo que podría ser más tarde la construcción teórico-conceptual de lo que es el Estado. En la medida que la sociedad va avanzando, también la ciencia va avanzando, se van descubriendo nuevas leyes que rigen los movimientos de la naturaleza, y esto va permitiendo que se vaya construyendo un portento de entender que, que así como la naturaleza se mueve hacia leyes, también hay ciertos elementos propios de la dinámica de las relaciones sociales que tienen una vinculación con este origen natural de las cosas. Y así va empezando a tener fuerza el derecho, el justnaturalismo, o sea, el derecho basado en el principio de que la naturaleza es la que genera la vida del ser humano y también genera las condiciones de libertad que este necesita. Poco a poco va contradiciéndose con el predominio teológico de la explicación de las relaciones sociales. Eso va creciendo, van surgiendo portentos en el camino como Hobbes, Locke, Montesquieu, y más tarde Rousseau con su teoría contextualista. Pero todos estos anteriores, Hobbes, Locke, Montesquieu, plantean de que el derecho a la propiedad es un derecho natural. Y en consecuencia, el aparato que surge para proteger ese derecho natural, propiedad, también tiene un carácter natural. Y así se va construyendo entonces la visión, salvo la excepción que planteé en una clase, si ustedes recuerdan que Rousseau era voluntarista y conceptualista. Es decir, para Rousseau no era el derecho natural el que impulsaba a los seres humanos a generar la construcción del contrato social, sino que era la voluntad y la racionalidad. Hay una diferencia sustancial. Porque también entramos en la parte donde predomina la cuestión de lo que es el racionalismo, donde predomina la ilustración. Aquella idea que la razón comprende los problemas y en consecuencia la razón es el portento que permite solucionar el problema. Hasta allí estamos en la postrimería de dos hechos fundamentales, son no dos hechos, varios hechos fundamentales que van a darle una nueva interpretación a la fuerza de las relaciones sociales y la política como una expresión de esta relación. Me quedo aquí en este momento para poder hacer un pequeño consolidado a partir de las interrogantes que ustedes tengan respecto a la cuestión que he tratado de sintetizar bastante apretada y omitiendo algunos detalles importantes probablemente, pero no digo, esta es una síntesis para poder empalmar con los elementos nuevos del contenido que hoy pretendo desarrollar. Bueno, en este momento voy a reaccionar con las preguntas que ustedes tengan a bien hacer para luego continuar con otro pequeño apretón histórico de los elementos que han ido configurando la construcción del objeto de estudio de la sociología política, es decir, las relaciones sociales y estas relaciones sociales en sus formas de expresión de las reivindicaciones a veces complementarias y contradictorias frente a otros agentes también instruidos a partir de relaciones sociales y de otra índole, como las políticas y las económicas. Y también con incidencia de los fenómenos religiosos, ideológicos y con las aspiraciones de estos grupos que reflejan en sus relaciones sociales sus aspiraciones para poder generar nuevas condiciones que reflejen coincidencia con los intereses
que ellos reivindican. Es así entonces que tendríamos que tomar el hilo conductor de nuevo en elementos fundamentales que crearon nuevas formas de interpretar las relaciones y nuevas relaciones políticas con entidades surgidas dentro de esa dinámica que se plantea en toda sociedad. Tiene una estructura social determinada, pero que también tiene una estructura económica productiva, en donde también surgen relaciones sociales que podemos clasificar hoy en día clases sociales. Amén del planteamiento de Max Weber, que se lo planteó, que es la estratificación social. Una forma de explicar un poco más compleja la construcción de cómo la sociedad está estructurada cuando hablamos de cuestión social. Volvamos entonces. Después de Maquiavelo empieza a surgir, ¿sí?, la idea del predominio de la naturalidad como la forma de entendimiento de las diversas relaciones que se plantean entre los seres humanos y los constructos que el ser humano construye, llámese leyes, Estado. Luego dijimos que entra el periodo de lo que es la revolución. Aquí ya empezamos a tener otros elementos condicionales. Se ha producido la revolución industrial, se ha producido también avances científicos grandes, que empiezan a crear en la sociedad la idea de la positivación del conocimiento, es decir, la certeza de lo que se está planteando como ciencia se puede demostrar. Ya había dicho antes que eso se logró gracias a todos los aportes que dieron científicos como Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, Newton. Todos ellos descubrieron importantes leyes naturales. Con eso se fortaleció la idea de él, de que había ciertos derechos naturales. Hablaba del derecho a la propiedad y hablaba del Estado como una emergencia relacionada con la tutela y protección de ese derecho natural que es la propiedad. Por lo tanto, también el poder, en su ejercicio concreto, parte de los monarcas, tenía también una esencia de lo que es el derecho natural. De tal manera que eso era lo que le daba la legitimidad a los monarcas para poder expandir todo su potencial mediante el ejercicio del poder hegemónico que ellos tenían. Y así conocimos las diversas etapas de construcción del Estado, desde el Estado absolutista al Estado que intenta generar y combinar la monarquía con elementos parlamentarios, hasta que se suceden los famosos hechos de la Revolución Francesa, antecedida por la Revolución Inglesa, por la rebelión de las provincias en América del Norte, hoy conocido como Estados Unidos, que van creando un legado, un constructo teórico, conceptual, que va a venir a enriquecer más las definiciones de política y para hacer también más exactas las relaciones entre las personas y personas con respecto al Estado y con otras instituciones que van surgiendo al calor del proceso de modernización que empieza a surgir, lo que es la política, el Estado y los derechos de los ciudadanos. Recuérdense que con la Revolución Francesa también surgen los derechos del ciudadano. En esa declaración se establecen las pautas que se deben de observar por parte del Estado para garantizarle esa serie de derechos. Ojo, los derechos son producto de surgen responsabilidades. No es el derecho que obliga al Estado, al contrario, la responsabilidad del Estado es la que permite crear los derechos que más tarde van a ser la forma de garantizar la relación de manera legal entre el Estado y las personas. El Estado es el referente ante quien nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir todos los derechos y el Estado es el obligado a garantizar que esos derechos se cumplen para bien de todos los miembros de una sociedad. De tal manera que esa relación que se plantea y que deja ya estructurada desde la perspectiva de la visión
de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, crea una nueva premisa, y es que ya las primeras instrucciones con respecto a lo que es la nación, fíjense que nación no es el hecho de la agregación de un conjunto de personas en un territorio, no, esa es la tradicionalidad con la que nos explican el concepto de nación. En verdad, la nación está vinculado con el concepto natural de la originalidad de la persona, es decir, dónde nace, dónde se desarrolla y dónde interactúa social y políticamente esa persona. De tal manera que yo puedo nacer Salvador, pero interactuar en Honduras, política y socialmente, obviamente con limitaciones políticas. Pero mi originalidad, mi nacionalidad es donde yo, donde tengo mis vínculos históricos, mis vínculos culturales. De tal manera que la nacionalidad es vinculado también a la vieja idea de la naturalidad que predomina como la fuente de explicación de muchas relaciones entre los seres humanos y entre las instituciones que ha construido a lo largo de la historia. Y es así entonces que la nacionalidad va siendo la pauta de identidad que va permitiendo entonces también al individuo generar la responsabilidad que ya decía Sócrates que tiene frente a los demás y como la expresión natural para regular todas las relaciones de los demás, valga decir de todos los ciudadanos, ya, podemos decir todos los ciudadanos, es el Estado. Entonces la nacionalidad es prácticamente el origen de las personas que van a estar bajo la tutela del Estado. Y así empiezan entonces a construirse las identidades y las conformaciones. Luego, en base a una serie de formas de ejercer la política, ya por los medios violentos, como decía Maquiavelo, que justifica los medios, se va construyendo la territorialidad. Pero el concepto pueblo todavía no se agota. El concepto pueblo se agota cuando se determinan las formas de relacionarse claramente entre el ciudadano y el Estado. Porque usted puede estar en una nación no siendo originario de esa nación, pero es ciudadano porque tiene una prerrogativa de derechos, pero no puede también ser parte del pueblo porque no tiene una vinculación política con la nación, con el Estado. En pocas palabras, si aquí hay 200, 300 personas de otro país, son nacionales de otro país, pero son parte de la población de este país, no son parte del pueblo, porque el pueblo es el depositario de la soberanía. Por lo tanto, si no es originario de Salvador, usted no tiene soberanía, no puede ejercer la soberanía. Puede ejercer sus derechos y exigir sus derechos y cumplir sus responsabilidades, pero no puede votar. Ese es el vínculo del ciudadano con la soberanía con la nación y sus relaciones desde las perspectivas sociales y políticas con el Estado. No sé si se entiende. Primero, la nación es producto de un origen natural de las personas, el origen de las personas. A eso agreguémosle la forma en cómo se va construyendo la territorialidad, que ya sabemos que puede ser por guerras, puede ser por definiciones históricas de limitaciones, pero también están los elementos históricos y culturales. Pero a eso agreguémosle que la población es todo aquel que esté en ese momento determinado en ese territorio y que cumple derechos y tiene responsabilidades. Pero no es pueblo. El pueblo es aquel que está vinculado mediante acciones políticas concretas que solo son propios de los originarios, valga decir, de los nacionales. Nación, originario, población, el común, pueblo, los que ejercen directamente ese vínculo con la nación y pueden ejercerlo también políticamente como ciudadanos. ¿Se entiende esa trilogía? A partir de ahí entonces empezamos a jugar con lo que vendría a ser ya la construcción de lo que es la moderna democracia. Ya hemos visto cómo se puede expresar esta democracia a lo largo de la historia y que arranca fundamentalmente con las discusiones que se plantean entre los girondinos y los jacobinos
en los momentos posteriores a la construcción de la República en Francia, y que después va a tener sus expresiones concretas también en Estados Unidos, cuando después de 1777 se construye la Declaración de San Pueblo de Virginia, y donde se construye todo el andamiaje de lo que hoy conocemos como lo que es las leyes fundamentales. En nuestro caso es la Constitución. Allí estamos entrando ya en una nueva relación que va a determinar las expresiones políticas y los alcances de la política de los ciudadanos. Valga decir entonces, estas relaciones sociales ya tienen un nuevo contexto. ¿Qué abre este nuevo contexto? Recapitulemos históricamente. La revolución industrial creó nuevas clases, creó el más rápido deterioro del sistema feudal y implantó un nuevo modelo bajo una nueva teoría, el liberalismo. Creó también una nueva apertura para entender que se podía construir toda una serie de nuevas formas de expresión, de ejercicio del poder, más allá de la esencia del poder absoluto del rey. Valga decir entonces, votamos el anciano régimen, el viejo régimen, y empezamos a construir nuevo régimen. En este nuevo régimen surgen también expresiones ya de organización social y política, como la democracia. El Estado va conformándose más en su modernidad, nuevas ideas y teorías con respecto al desarrollo y el cambio social en la sociedad, las ideas de Marx. Antes que Marx, los anarcosindicalistas, Marx, luego vienen posteriormente las concepciones de los socialdemócratas. Tenemos las visiones teóricas de Max Weber con respecto a qué es lo que dinamiza lo que es la estructura social. Para Weber es esta teoría de la racionalidad comprensiva, y que todo lo que se hace es producto de que se comprende racionalmente y se da una respuesta adecuada a las cosas. Ya ponía yo el ejemplo antes de el McDonald's como respuesta a esa racionalidad de los Estados Unidos de que time is money. Entre más tengo tiempo para disponer de mis actividades, más dinero voy a tener. Entre menos gasto tiempo en cosas que me van a derivar poca productividad, menos voy a ganar. Se hace la comida rápida como respuesta a esa ansiedad de que entre más tiempo tengo para invertir en una producción, más riqueza voy a tener. Esa es la racionalidad que plantea Weber, en términos así un poco escuetos. Luego Marx plantea entonces la lucha de clases como la que dinamiza la sociedad, y obviamente dentro de esta dinámica de la lucha de clases están relaciones sociales. Otras formas de hacer política, otras formas de aspirar a organizar las relaciones de poder. Esa es la dinámica que va a perdurar hasta finales del siglo XIX y que va a entrar un poco más al siglo XX, hasta que llegamos a la revolución bolchevique, que da un quiebre a la vieja teoría marxista que se puede construir un Estado proletario, que se puede construir una dictadura para garantizar el desarrollo de este Estado hacia el socialismo. Pero sin embargo también tenemos que el liberalismo, el capitalismo, se van remozando y su dinámica va cobrando cada vez más presencia a nivel. Vamos a conocer después de las dos guerras, entonces, nuevas expresiones de cómo las relaciones sociales y la política se van complejizando con la mondialización del capitalismo, con la globalización y con la emergencia de nuevos actores que van surgiendo con la modernidad cultural, social, política, y obviamente con el avance de las TIC, o sea, la comunicación, que juega un papel importante en la cuestión de nuevas relaciones y que inciden de una manera u otra también para que las expresiones políticas nuevas de nuevos actores vayan teniendo también cabida en el concierto de lo que es esa lucha permanente
accesar a cuotas de decisión y de poder, y de esta forma fortalecer sus intereses, acciones, y por qué no decirlo también sus paradigmas políticos del desarrollo externo. Voy a hacer este alto para luego entrar en la parte última, que sería pues, las nuevas expresiones sociales, movimientos sociales y la identificación de algunos que están generando una nueva dinámica y haciendo un poco más compleja la diversidad de las exigencias políticas a partir de la identificación y aglutinamiento de estas nuevas identidades surgidas en las relaciones sociales. Bueno, vamos a seguir entonces con la respuesta a las interrogantes que me han planteado. Y luego vamos a seguir con la cuestión de lo que es ya la introducción a la temática. Ustedes van a tener que ampliar más haciendo uso de los documentos que les enviaré medio claro, así como videos cortos. No soy partidario de utilizar videos de larga duración, sino que videos cortos porque son los más sintéticos y que les va a permitir entonces también sintetizar el volumen de conocimiento que obtienen a través de fuentes, ya sea videoconferencia, ya sea la lectura de texto. Nos quedamos entonces que hay nuevas relaciones sociales, hay nuevas expresiones políticas y este mundo se ha complejizado tanto que las relaciones sociales no podían quedar bien, es decir, no podían ser una repetición permanente de lo que hemos venido conociendo históricamente. Hay otras formas de identidades, otras formas de generar agrupamientos por la vía de intereses, por la vía de responsabilidades y por la vía de reclamo de los déficits que el Estado tiene frente a determinados grupos que se organizan en movimientos sociales para generar lo que son sus acciones políticas. Y todas estas acciones tienen la finalidad de incidir de una manera u otra, ya sea con movimientos culturales, partidos políticos, en negociaciones para introducir sus partidos políticos. Es decir, hay diversas formas de estas relaciones sociales que se agrupan en movimientos sociales para generar la política tendiente a construir toda la gama de lo que es la plataforma de interés para ellos. Eso es, digámoslo, ahora tiene una variedad y una complejidad mayor, pero es la tendencia que ha tenido siempre la expresión de las relaciones sociales y su manifestación política. Hoy en día tenemos una serie de expresiones que han cobrado fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, aun cuando ya tenían su génesis y sus orígenes antes. El caso feminista, o de lo que es todo el movimiento feminista, empieza bastante, digámoslo así, en la época de mayor efervescencia política en Europa, ya desde 1900 ya empiezan a exigir una serie de mujeres a exigir relaciones claras con respecto a la cuestión de las cuestiones hereditarias. Ustedes saben que eso no estaba normado bajo, y duró así durante mucho tiempo, y hoy en día en algunos países todavía está bajo la suspensión de patriarcado. Pero en la medida de que se fueron generando una serie de luchas para modificar esa relación de desventaja en cuanto a la herencia, las mujeres habían logrado forjar las riquezas con el esposo fallecido, resultaba que el que quedaba como heredero era el esposo de la hija mayor. Todas esas cuestiones fueron generando luchas de las mujeres, pero la más importante es la lucha que dan a finales del 1800, que es conocido
se me olvida exactamente la fecha, a finales de 1800, prácticamente del siglo XIX, y que es la lucha por el derecho al sufragio. Una lucha fuerte y que le va dando entonces identidad política. Como todos sabemos, ese movimiento ha ido creando mayores digámosle así, mayores directrices de reivindicación. Ya no pasamos solo, salimos de la parte reivindicativa política y nos metemos también ya a la parte reivindicativa de los derechos, incluso derechos familiares, derecho a tener decisión sobre hijos. Estamos también al derecho de lo que es la libertad laboral, igual salario por igual trabajo, es decir, en comparación que siempre son menos pagadas, aun cuando hagan igual tipo de trabajo, menos pagadas que los hombres. Y luego viene después, ya, para 1960, lo que es la lucha feminista por el empoderamiento político y económico. A estas luchas la han acompañado una cantidad de resoluciones, convenciones, tratados en materia de protección de los derechos humanos de la mujer y también siendo una garantía para que no se retroceda en lo que realmente han logrado conquistar. Y hoy en día el movimiento feminista tiene una variedad que pasa hasta por cuestiones de identidades de género, en donde se vincula claramente también el movimiento de las mujeres lesbianas y el movimiento a tener los mismos derechos para constitución de una familia y no ser marginadas incluso por las leyes que todos sabemos en nuestro país, en los países de Europa no es así, no permiten el casamiento entre personas. Igual suerte corre entonces también el movimiento gay. Allí es una ensalada de denominaciones que yo en lo personal no es que las soslaye, pero hago un conjunto de lo que es la identidad de reivindicar sus opciones y preferencias sexuales más allá de las determinadas por la normativa correcta. Pero también tienen reivindicaciones que van en búsqueda de garantizar los derechos humanos, los derechos que tienen ellos como personas, y a que se les respete en el tinglado de las relaciones sociales completas, se les respete y que no se les mentir. Ese es un movimiento que ha ido cobrando fuerza, al grado tal de que en algunos países de Europa tienen presencia en segmentos importantes de partidos alternativos. Y, igual que también que las mujeres logran tener una incidencia a nivel de lo que son las voluntades electorales y de esa forma ir creando más espacios para su lucha y todas aquellas consideraciones que son propias del respeto de todos los derechos que tienen. Esa es una nueva expresión eh, a partir de identidades y que crean también relaciones sociales y formas de expresión política. En nuestro país tenemos algunas expresiones que son incuestionables. Hay movimientos de calle, hay iniciativas tendientes a ello, cerrándole esa tendencia a cada vez marginarlos y marginarlos más de lo que son algunos elementos que necesariamente tienen que ser tanto el movimiento feminista, sus expresiones propias, como también el movimiento gay. Y eso va generando entonces una acción política tendiente a crear también un acceso a que puedan incidir en las decisiones y tener también participación en lo que la democracia ofrece, la igualdad, la libertad y el derecho a decidir. Ese es el punto que vamos a dejar pendiente porque vamos a tener que insertar otros elementos más de contenido en las futuras sesiones y en los textos que ya les dije que van a poder accesar a través de esto. Bueno, termino aquí, me despido y
esperando que nos podamos encontrar nuevamente. Vamos a tratar de reiniciar esto sobre algún programa para que del 13 en adelante, que es el final de la pausa académica, o vacaciones, pausa académica, podamos reiniciar entonces las clases bajo este medio y también en los horarios que ustedes tienen van a poder interactuar conmigo, ya sea por correo institucional y por el chat, que lo han visto, no lo han leído, no lo han llamado, porque lo han pedido. Pero yo ese telefonito lo he comprado para eso, para irme actualizando. Como verán, eh, gracias a la necesidad, y vuelvo a repetirlo, a la cooperación solidaridad de representantes del grupo 2, estoy haciendo esta transmisión y pienso ir mejorando en lo que venga en adelante. Así que, ya saben, yo los quiero a todos, todos, soy democrático en un sentido, no tengo a nadie menos que otro, y cuídense mucho, cuiden a su familia también, y traten de dosificar bien el tiempo. Van a tener bastante tiempo, pero yo sé que también van a tener bastante tiempo. Ustedes saben que no puedo terminar las clases sin decir algo de lo que para bien. Buen día o buenas noches y vamos a seguir en comunicación. Cierro ya entonces